Pulgarcita. Un cuento de hadas de Hans Christian Andersen. Había una vez una mujer que deseaba mucho tener un niño pequeño, pero no sabía de dónde sacarlo. Entonces fue donde una vieja bruja y le dijo: «Me gustaría mucho tener un pequeño niño, ¿no me dirás dónde puedo conseguir esto?» «Sí, queremos terminar con esto de una vez», dijo la bruja. «Ahí tienes un grano de cebada. No es del tipo que crece en el campo del granjero ni del que comen las gallinas. Ponlo en una maceta y veráse así para ver algo». «Te lo agradezco», dijo la mujer y le dio a la bruja 5 groschen. Luego se fue a casa, plantó el grano de cebada e inmediatamente creció allí una hermosa y grande flor. Parecía un tulipán, pero las hojas estaban muy juntas, como si todavía estuvieran en capullo. «Esa es una linda flor», dijo la mujer y besó las hojas rojas y amarillas, pero justo en el momento en que las besaba, la flor se abrió con un golpe. Era un tulipán real, como ahora podías ver, pero estaba en el medio de la flor. Pluma de Semilla Verde era una niña muy pequeña, fina y linda, no medía más que un pulgar de ancho y largo, por eso la llamaban Pulgarcita. Pulgarcita consiguió una linda cáscara de nuez lacada como cuna, pétalos de violeta como colchón y un pétalo de rosa como edredón. Allí dormía por las noches, pero durante el día jugaba en la mesa donde la mujer había puesto un plato. Alrededor del cual había colocado un plato entero había puesto una corona de flores cuyos tallos estaban en el agua. Allí flotaba una gran hoja de tulipán, y sobre ella Pulgarcita podía sentarse y navegar de un lado al otro del plato. Tenía 2 crines de caballo blancas para remar. Parecía absolutamente encantador. También sabía cantar, y con tanta delicadeza y dulzura que nunca se había oído. Una noche, mientras yacía en su hermosa cama, un sapo saltó a través de un cristal roto de la ventana. El sapo era feo, grande y mojado, saltó directamente sobre la mesa donde Pulgarcita dormía bajo el pétalo de una rosa roja. «Esa sería una hermosa esposa para mi hijo», dijo el sapo, y luego cogió la cáscara de nuez en la que dormía Pulgarcita y saltó con ella a través del cristal roto hasta llegar al jardín. Allí corría un río grande y ancho. Pero, sobre todo en la orilla, era pantanoso y pantanoso. Aquí vivía el sapo con su hijo. Era feo y desagradable y se parecía exactamente a su madre. «Coax, coax, brequerequequex». Eso fue todo lo que pudo decir cuando vio a la linda niña con cáscara de nuez. «No hables tan alto o se despertará», dijo el viejo sapo. «Aún podría escapar de nosotros porque es tan ligera como la pluma de un cisne. Queremos ponerla en una de las amplias hojas de nenúfar del río, es decir, para ella. Que es tan ligero y pequeño, es como una isla. No puede huir de allí mientras reparamos el camarote debajo del pantano donde se supone que debes vivir y habitar». Afuera, en el río, había muchos nenúfares con hojas anchas y verdes que parecían flotar sobre el agua. La hoja más alejada era también la más grande. El viejo sapo nadó hasta allí y colocó encima la cáscara de nuez con Pulgarcita. La pequeña criatura se despertó temprano en la mañana, y cuando vio dónde estaba, comenzó a llorar amargamente. Porque había agua por todos lados de la hoja grande y verde, y no podía llegar a aterrizar en todo. El viejo sapo se sentó en el barro y limpió su habitación con juncos y flores amarillas. Debe ser muy agradable para la nueva nuera. Luego nadó con su hijo feo hasta la hoja donde estaba Pulgarcita. Querían ir a buscar su bonita cama, que debía colocarse en la cámara nupcial antes de que ella entrara. El viejo sapo se inclinó ante ella en el agua y le dijo: «Aquí ves a mi hijo. Él será tu marido y vivirás espléndidamente en el pantano». «Engatusa, engatusa, brequerequequex», fue todo lo que el hijo pudo decir. Luego tomaron la linda camita y se alejaron nadando con ella. Pero Pulgarcita se quedó sola y lloró sobre la hoja verde, porque no quería vivir con el desagradable sapo ni tener por marido a su feo hijo. Los pececitos que nadaban en el agua de abajo ciertamente habían visto al sapo, y también habían oído lo que ella había dicho. Por eso asomaron la cabeza, querían ver a la niña. Lo encontraron muy lindo y lamentaron que le pasara al sapo feo. «No, eso nunca debería suceder»,
Se reunieron en el agua, debajo, alrededor del tallo verde que sostenía la hoja, lo mordieron con los dientes y luego la hoja nadó río abajo con Pulgarcita, lejos, donde el sapo no podía alcanzarlos. Pulgarcita pasó por muchas ciudades y los pajaritos se posaron en los arbustos, la vieron y cantaron: ¡qué niña tan encantadora! La hoja se alejaba cada vez más con ella. Así Pulgarcita viajó más allá de las landas. Una linda mariposa blanca siempre revoloteaba a su alrededor y finalmente se posó en la página porque a Pulgarcita le gustó. Ella estaba muy contenta, porque ahora el sapo no podía alcanzarla, y era tan hermoso donde iba. El sol brillaba sobre el agua, que brillaba como oro puro. Tomó su cinturón, ató un extremo alrededor de la mariposa y sujetó el otro extremo de la cinta a la hoja. Se deslizó mucho más rápido y ella con él, porque estaba encima. Entonces un gran escarabajo de mayo voló, la vio, inmediatamente envolvió sus garras alrededor de su esbelto cuerpo y voló con ella a lo alto de un árbol. La hoja verde nadó río abajo y la mariposa con ella, porque estaba atada a la hoja, no podía escapar. Qué asustada se quedó la pobre Pulgarcita cuando el abejorro subió volando con ella al árbol. Pero sobre todo estaba triste por la hermosa mariposa blanca que había atado a la hoja. Si no pudiera liberarse, moriría de hambre. Al abejorro eso no le importaba. Se sentó con ella en la hoja verde más grande del árbol, le dio a comer las dulces flores y dijo que era linda, aunque no se parecía en nada a un abejorro. Después vinieron todos los demás abejorros que vivían en el árbol y la visitaron. Miraron a Pulgarcita, y la mariquita levantó sus antenas y dijo: «No tiene más que 2 patas. Eso parece lamentable». «No tiene antenas», dijo otro. «Ella es tan delgada en el medio. Uf, parece una humana». «Qué fea es», decían todos los abejorros, y aún así Pulgarcita era tan linda. El abejorro que la robó también lo reconoció, pero cuando todos dijeron que era fea, finalmente él también lo creyó y no la quiso en absoluto. Podía ir a donde quisiera. La bajaron del árbol y la colocaron sobre una margarita. Luego lloró porque era tan fea que los abejorros no la querían y, sin embargo, era la cosa más hermosa que puedas imaginar, tan fina y clara como el pétalo de rosa más hermoso. Todo el verano la pobre Pulgarcita vivió sola en el gran bosque. Tejió un lecho de briznas de hierba y lo colgó bajo una hoja de bardana para protegerse de la lluvia, recogió las dulces flores como alimento y bebió el rocío que cada mañana caía sobre las hojas. Así pasaron el verano y el otoño. Pero ahora llegó el invierno, el frío y largo invierno. Todos los pájaros que tan bellamente habían cantado antes que ella volaron, los árboles y las flores se marchitaron, la gran hoja de bardana bajo la cual había vivido se marchitó, dejando nada más que un tallo amarillo y marchito. Pulgarcita tenía mucho frío porque tenía la ropa rota y era tan delicada y pequeña que moriría congelada. Empezó a nevar, y cada copo de nieve que caía sobre ellos era como si nos arrojaran una palada entera, porque somos altos, y solo medía medio dedo. Entonces se envolvió en una hoja marchita, pero esta no la calentaba, se estremeció de frío. Cerca del bosque por donde había llegado, había un gran campo de maíz. Hacía tiempo que habían cortado el grano, de la tierra helada solo sobresalía el rastrojo desnudo y seco. Pasar por él era como un bosque entero y temblaba de frío. Entonces llegó a la puerta del ratón de campo, que tenía un pequeño agujero debajo del rastrojo. El ratón de campo vivía allí calentito y bien, tenía toda la habitación llena de cereales, una maravillosa cocina y despensa. La pobre Pulgarcita se paró en la puerta, como cualquier otra pobre mendiga, y pidió un pedacito de grano de cebada, porque hacía 2 días que no comía nada. «Pequeña criatura», dijo el ratón de campo, porque básicamente era un viejo ratón de campo. «Ven a mi cálida habitación y come conmigo». Como ahora le gustaba Pulgarcita, dijo: «Puedes quedarte conmigo durante el invierno, pero debes mantener mi habitación limpia y pura y contarme historias, porque las quiero mucho». Pulgarcita hizo lo que le pidió el viejo ratón de campo y se lo pasó muy bien durante el largo invierno. «Ahora pronto tendremos visitas», dijo el ratón de campo. «Mi vecino me visita una vez a la semana. Tiene incluso mejor aspecto que yo,
Tiene pasillos grandes y viste un bonito abrigo de piel de terciopelo negro. Si pudieras conseguirlo como marido, estarías bien cuidado. Pero no puede ver. Cuando es nuestro invitado, tienes que contarle las historias más lindas que conoces. Pero a Pulgarcita eso no le importaba, no le agradaba el vecino porque era un topo. Vino y me hizo la visita vestido con su piel de terciopelo negro. Era rico y culto, dijo el ratón de campo. Su apartamento también era 20 veces más grande que el del ratón de campo. Era un erudito, pero no le gustaban en absoluto el sol y las hermosas flores, hablaba mal de ambos porque nunca antes los había visto. Pulgarcita tuvo que cantar, y cantó, vuela el abejorro, y, ¿quién quiere estar entre los soldados? El topo se enamoró de ella por su hermosa voz, pero no dijo nada, era un hombre sensato. Recientemente había cavado un largo pasaje en la tierra desde su casa hasta la de ella. En este lugar se permitió al ratón de campo y a Pulgarcita caminar todo lo que quisieran. Pero les pidió que no tuvieran miedo del pájaro muerto que yacía en el pasillo. Era un pájaro entero con plumas y pico, que seguramente había muerto recientemente y ahora estaba enterrado justo donde había caminado. El topo tomó entonces un trozo de madera podrida en su boca, porque brilla como fuego en la oscuridad, y siguió adelante y brilló para ellos en el largo y oscuro pasillo. Cuando llegaron al lugar donde yacía el pájaro muerto, el topo presionó su ancha nariz contra el techo y empujó la tierra hacia arriba para que se formara un gran agujero por el que pudiera pasar la luz. En medio del suelo yacía una golondrina muerta, con sus hermosas alas apretadas contra los costados, las patas y la cabeza metidas bajo las plumas. El pobre pájaro debe haber muerto de frío. Pulgarcita se compadeció de esto, pensó mucho en todos los pajaritos que habían cantado y gorjeado tan bellamente delante de ella durante todo el verano. Pero el topo lo empujó con sus cortas patas y le dijo, ahora ya no silba. Debe ser miserable nacer pajarito. Gracias a Dios que ninguno de mis hijos será así. Un pájaro así no tiene nada más que su kibit y debe morir de hambre en invierno. Sí, como hombre sensato puedes decir eso, respondió el ratón de campo. ¿De qué le sirve al pájaro todo su kibit cuando llega el invierno? Distinguirse. Pulgarcita no dijo nada. Pero cuando los otros dos le dieron la espalda, ella se inclinó, apartó las plumas que cubrían su cabeza y lo besó en los ojos cerrados. Quizás fue él quien cantó tan bellamente delante de mí en verano, pensó. Cuánta alegría no me dio, el querido y hermoso pájaro. Luego, el topo tapó el agujero por el que entraba el día y acompañó a las mujeres a casa. Pero Pulgarcita no podía dormir por la noche. Luego se levantó de la cama y tejió con heno una alfombra grande y hermosa. Se lo llevó al pájaro, lo extendió sobre él y colocó a los lados un suave algodón que había encontrado en la habitación del ratón de campo, para que pudiera reposar calentito en la tierra fría. Adiós, hermoso pajarito, ella dijo. Adiós y gracias por vuestro maravilloso canto en el verano, cuando todos los árboles estaban verdes y el sol brillaba cálidamente sobre nosotros. Entonces apoyó la cabeza sobre el pecho del pájaro, pero al mismo tiempo estaba asustada, porque era como si algo golpeara dentro. Ese era el corazón del pájaro. El pájaro no estaba muerto, simplemente yacía aturdido, ahora se había calentado y volvió a la vida. En otoño todas las golondrinas vuelan a países cálidos, pero si hay alguna que llega tarde, hace tanto frío que cae como muerta y se queda donde cae. Y la nieve fría los cubre. Pulgarcita tembló violentamente, estaba muy asustada, porque el pájaro era grande, muy grande comparado con ella. Pero se animó, envolvió más bien a la pobre golondrina con el algodón, cogió una hoja de hierbabuena que había utilizado como sábana y la colocó con mucho cuidado sobre la cabeza del pájaro. La noche siguiente, ella volvió sigilosamente hacia él y él estaba vivo, pero completamente débil. Solo pudo abrir los ojos un momento y mirar a Pulgarcita, que estaba parada frente a él con un trozo de madera podrida en la mano, porque no tenía otra linterna. Gracias, linda niña, le dijo la golondrina enferma. Me he calentado maravillosamente. Pronto recuperaré mis fuerzas y podré volver a volar afuera bajo el cálido sol. Oh, dijo Pulgarcita,
Afuera hace frío, nieva y hace mucho frío. Quédate en tu cama calentita, yo cuidaré de ti. Luego trajo a la golondrina agua en un pétalo de flor, y la golondrina bebió y le contó cómo se había roto una de sus alas en un espino y por eso no podía volar tan rápido como las otras golondrinas que se habían alejado, muy lejos, hacia el tierras cálidas. Así terminó cayendo a la tierra. No sabía nada más, ni cómo llegó hasta aquí. Estuvo allí abajo todo el invierno, Pulgarcita la cuidó y la quiso, ni el topo ni el ratón de campo se enteraron de ello, porque no les gustaba la pobre golondrina. Tan pronto como llegó la primavera y el sol calentó la tierra, la golondrina se despidió de Pulgarcita, abriendo el agujero hecho por el topo arriba. El sol brillaba maravillosamente sobre ellos y la golondrina les preguntó si quería ir con ellos, podía sentarse sobre sus espaldas, querían volar lejos hacia el bosque verde. Pero Pulgarcita sabía que el viejo ratón de campo se entristecería si la dejaba. No, no puedo, dijo Pulgarcita. Adiós, adiós, buena y linda niña, dijo la golondrina y salió volando hacia el sol. Pulgarcita la cuidó y el agua le entró en los ojos, porque fue amable con la pobre golondrina desde el fondo de su corazón. Quibit, quibit, cantó el pájaro y voló hacia el bosque verde. Pulgarcita estaba muy triste. No le dieron permiso para salir al cálido sol. El grano que se sembró en el campo encima de la casa del ratón de campo también creció muy alto en el aire. Aquello era un bosque muy denso para la pobre niña. Ahora deberías coser tu ajuar en verano, le dijo el ratón de campo. Porque la vecina, el topo aburrido de piel de terciopelo negro, la cortejaba. Debes tener lana y lino, porque nada te debe faltar cuando te conviertas en la esposa del topo. Pulgarcita tenía que hilar en el huso y el ratón de campo contrataba 4 orugas para que tejieran para ella día y noche. El topo la visitaba todas las noches y siempre le hablaba de que, cuando terminara el verano, el sol tardaría mucho en brillar con tanto calor, y ahora quemaría la tierra como una piedra. Sí, cuando termine el verano quiere casarse con Pulgarcita. Pero ella no estaba nada contenta con eso porque no le gustaba el aburrido topo. Cada mañana, cuando salía el sol y cada tarde, cuando se ponía, ella se escabullía por la puerta, y luego, cuando el viento separaba las mazorcas de maíz para poder ver el cielo azul, pensaba en lo brillante y brillante que era. Estaba muy bien aquí y deseaba volver a ver a la querida golondrina. Pero ella no volvió, seguramente se había mudado lejos, al hermoso y verde bosque. Cuando llegó el otoño, Pulgarcita tenía todo su ajuar preparado. Se supone que tendrás tu boda en 4 semanas, dijo el ratón de campo. Pero Pulgarcita lloró y dijo que no quería el aburrido topo. Campanas y silbatos, dijo el ratón de campo. No te vuelvas rebelde, de lo contrario te morderé con mis dientes blancos. Es un hombre hermoso el que tienes, y no debes olvidarlo. La propia reina no tiene uno negro como ese de piel de terciopelo. Tiene cocina completa y sótano. Gracias a Dios por él. Ahora deberían tener una boda. El topo ya había venido a buscar a Pulgarcita. Debería vivir con él, en lo más profundo de la tierra, sin salir nunca al cálido sol, porque a él no le gustaba. El pobre niño estaba muy triste. Ahora debería despedirse del hermoso sol que le permitieron ver desde la puerta del ratón de campo. Adiós, sol brillante, dijo. Estiró los brazos en alto y caminó un poco más frente a la casa del ratón de campo. Porque ahora el grano había sido recogido y aquí solo quedaban los rastrojos secos. Adiós, adiós, dijo y rodeó con sus brazos una pequeña flor roja que estaba allí. Saluda de mi parte a la golondrina cuando la veas. Quibit, quibit. De repente sonó sobre su cabeza, levantó la vista, era la golondrina que justo pasaba. Tan pronto como vio a Pulgarcita, se puso muy feliz. Le dijo lo reacia que era a tener a ese feo topo como marido y que entonces tendría que vivir bajo tierra, donde el sol nunca brilla. No pudo evitar llorar. Ahora se acerca el frío invierno, dijo la golondrina. Cíñete bien, luego volaremos lejos del feo topo y su cuarto oscuro, muy por encima de las montañas, a los países cálidos donde el sol brilla más bellamente que aquí,
donde siempre es verano y hay flores maravillosas. Vuela conmigo, pequeña y querida Pulgarcita, que me salvó la vida cuando yacía como muerta en el sótano oscuro. Sí, iré contigo, dijo Pulgarcita y se sentó en el lomo del pájaro, con las patas sobre las alas desplegadas. Se ató el cinturón a una de las plumas más fuertes y luego la golondrina voló por los aires, sobre el bosque y sobre el lago, sobre las grandes montañas, donde quiera que haya nieve. Pulgarcita se quedó helada en el aire frío, pero en él se escondió bajo las cálidas plumas del pájaro y solo asomó su cabecita para admirar todas las bellezas debajo de ella. Luego llegaron a los países cálidos. Allí el sol brillaba mucho más claro que aquí, el cielo estaba 2 veces más alto y en los fosos y setos crecían las más hermosas uvas verdes y azules. En los bosques había limones y naranjas, aquí olía a mirto y menta verde. En los caminos rurales los niños más lindos corrían y jugaban con mariposas grandes y coloridas. Pero la golondrina voló más lejos y se volvió más hermosa, y más hermoso. Bajo los más bellos árboles verdes junto al lago azul se alzaba un deslumbrante castillo de mármol blanco de la antigüedad. Las vides trepaban alrededor de los altos pilares. En lo más alto había muchos nidos de golondrinas, y en uno de ellos vivía la golondrina que llevaba a Pulgarcita. «Aquí está mi casa», dijo la golondrina. «Pero si quieres elegir para ti una de las flores más magníficas que crecen allí abajo, entonces te pondré en ella y la tendrás tan buena y hermosa como desees». «Esto es maravilloso», dijo Pulgarcita y aplaudió alegremente con sus manitas. Había un gran pilar de mármol blanco que había caído al suelo y se había partido en 3 pedazos, pero entre estos crecían las más hermosas flores blancas grandes. La golondrina voló con Pulgarcita y la colocó sobre una de las anchas hojas. Pero qué asombrada estaba. Allí estaba sentado un hombrecito en medio de la flor, tan blanco y transparente, como si fuera de cristal. Llevaba la más linda corona de oro en la cabeza y las más bellas y claras alas sobre los hombros. Él mismo no era más alto que Pulgarcita. Era el elfo de las flores. En cada flor vivía un hombrecito o una mujercita, pero este era el rey, sobre todo. «Dios, qué hermoso es», susurró Pulgarcita a la golondrina. El principito estaba muy asustado por la golondrina, porque era un pájaro gigantesco comparado con él, que era tan pequeño y delicado. Pero cuando vio a Pulgarcita, se alegró. Era la chica más hermosa que había visto en su vida. Por eso se quitó la corona de oro de la cabeza y se la puso. Le preguntó cómo se llamaba y si quería ser su esposa, entonces ella debería ser la reina de todos habrá flores. Sí, ese era verdaderamente un hombre diferente al hijo del sapo y el topo de pelaje de terciopelo negro. Entonces ella dijo que sí al glorioso príncipe, y de cada flor salía una dama o un caballero tan lindo que era una delicia. Todos le llevaron un regalo a Pulgarcita, pero lo mejor de todo fueron un par de hermosas alas de una gran mosca blanca. Estaban adheridas a la espalda de Pulgarcita y ahora podía volar de flor en flor. Allí hubo mucha alegría, y la golondrina se sentó en su nido y les cantó lo mejor que pudo. Pero en el fondo estaba triste porque amaba a Pulgarcita y le hubiera gustado quedarse con ella para siempre. Ella hubiera preferido no separarse nunca de ella. «No te llamarás Pulgarcita», le dijo el elfo de las flores. «Ese nombre es feo y tú eres hermosa. Queremos llamarte Maya de ahora en adelante». «Adiós, adiós», dijo la golondrina y se alejó de los países cálidos, muy lejos, de regreso a Alemania. Allí tenía un nidito encima de la ventana donde vive el hombre que sabe contar cuentos de hadas. Delante de él cantaba, Kibit, Kibit. Por eso conocemos toda la historia.